me mandan, después por favor reenvíenla a la lista para la- para el ensayo, que entiendo se lo va a hacer, simplemente que se va a demorar un poco más de lo previsto, pero necesito que también me pongan el legajo, chico, el CX de cada uno de ustedes, también me pongan a la par eso, cosa que yo reenvíe, lo copie, lo pegue así, tal cual está, porque seguramente tendré que hacer alguna nueva nota más. Bueno, sigamos con teoría. Total, no pasa nada. Podemos seguir avanzando. Lo que tenemos que ver hoy, chicos, es eh, el segundo gran módulo de esta asignatura que tiene que ver con las máquinas asincrónicas. Nosotros vimos máquinas sincrónicas y en particular en la última clase vimos motores sincrónicos, ¿sí? Que dijimos son aquellas máquinas sincrónicas en las cuales toma potencia activa y el reactivo puede ser bidireccional en función de que se tome el reactivo o se entregue el reactivo en función de cómo se varíe la corriente de excitación. Y variando la corriente de excitación, en definitiva me cambia el factor de potencia de la máquina. Eso es una particularidad, una virtud que tienen las máquinas sincrónicas. Bueno, lo que tenemos que estudiar ahora son las máquinas justamente que no funcionan bajo este principio de sincronismo, es decir, en lo que todo gira a la misma velocidad, sino aquellas que giran bajo un principio de funcionamiento de no sincronismo, o como se dice en la jerga, asincronismo, no sincronismo, no giran a la misma velocidad. Lo que pueden observar aquí en las fotos, tanto de la izquierda como de la derecha, fueron las primeras máquinas o primeros modelos viejísimos de máquinas asincrónicas que alguna vez existieron, que les digo, al igual que las máquinas sincrónicas, pueden trabajar como motores y como generadores, donde el uso normalmente este, general que tienen estas máquinas son más bien como motores. En el 90% de las aplicaciones, normalmente como motores. Lo que encuentran hoy en día ya no son estos modelos de la izquierda y de la derecha, que son modelos, los primeros modelos de máquina asincrónica, sino esta máquina que está en la parte central, que son lo que hoy en día ven como motores asincrónicos. Les digo que estos tipos de motores conservan una relación entre la potencia de la máquina y la electrogeometría de la máquina en cuanto a lo que tiene que ver con el diámetro. Fíjense en que los escudos de las máquinas tienen un cierto circular, tiene un cierto diámetro y su longitud, ¿no? Eso tiene que ver también con el tipo de diseño del motor. Normalmente lo que son diseños europeos tienen longitudes bastante importantes y diámetros no tan grandes, ¿sí? Por ejemplo, una máquina de este tipo podrían ser los motores Siemens. Los motores Siemens son de fabricación alemana, fabricación europea, y normalmente tienen un diámetro reducido y una longitud importante. Si ustedes van al diseño de los que son con normas ya no europeas, sino normas americanas, motores americanos, fábricas de Estados Unidos, normalmente son motores que su longitud es un poco más corta y el diámetro de los escudos de las tapas es mayor, ¿no? Son máquinas de más diámetro y un poco más cortas. Pero en definitiva, independientemente de la electrogeometría y del particular de cada lugar, lo que sí es cierto es que la potencia guarda una relación directa con la electrogeometría. A más potencia, las máquinas serán de mayores diámetros y mayores longitudes; a menores potencias, motores más chicos. Ya vamos a ver estos límites de potencia que me definen entre una máquina chica y una máquina grande. Bueno, entonces fíjense en la línea de tiempo cómo fueron evolucionando desde que esto de alguna manera eh, se le dio una utilización a nivel industrial, que eso ya fue en la época de Nikola Tesla, a lo que tenemos actualmente, que son motores y diseños de este tipo, ¿sí? Para empezar o para entender máquinas asincrónicas, nosotros debemos es recomendable hacer un breve repaso sobre las máquinas rotativas y ver generalidades de máquinas rotativas. En particular, algunos elementos teóricos que fueron vertidos en Máquinas Eléctricas 1, en la cual nosotros hablamos y explicamos en términos muy generales de lo que tiene que ver con la conversión electromecánica de la energía.
en la cual nosotros dijimos que si teníamos una parte de la máquina que estaba y bobinas que estaban fijas en una parte de la máquina y bobinas que estaban en una parte móvil, para que justamente exista una conversión electromecánica, era condición necesaria y suficiente de que al menos una de las inductividades propias o mutuas cambien con respecto a la posición. Entonces, si nosotros tomamos el eje magnético de la bobina 1 y un eje magnético de la bobina 2, y hay un desplazamiento de un sistema respecto de uno con respecto al otro, cambia el flujo concatenado, ¿sí? Entonces, en este caso particular de las máquinas sincrónicas, habrá un campo magnético, una excitación giratoria en el entrehierro de la máquina, producto de la excitación con un sistema trifásico simétrico de tensiones a un sistema mecánico de bobinas con desfase de 120 grados mecánicos, y es que la máquina polifásica en particular es trifásica, y cuando había esa coincidencia aparece una excitación giratoria. Eso que vimos para motor sincrónico sigue valiendo para motor o para máquina asincrónica. En particular para los motores asincrónicos, como le dije, es su uso más difundido y popular, casi del 90% de todas las aplicaciones. Entonces, si circula corriente por las bobinas alojadas en el rotor de la máquina, esa interacción entre la excitación giratoria, el campo giratorio producido en el entrehierro de la máquina y la corriente que circula por el rotor de la máquina da como consecuencia fuerzas periféricas tangenciales y como consecuencia de ello cuplas par momentos motores, y hace que aquello que tenga mecánicamente acoplado al eje, la máquina, el rotor de la máquina, sea accionado mecánicamente, valga la redundancia. Entonces, aparecían ecuaciones que tienen que ver con la fuerza. Fíjense en que aquí hablábamos de la variación de la inductancia L1 con respecto a la posición, la inductancia mutua M1,2 respecto a la posición, la inductancia propia del lado 2 rotor de la máquina con respecto a la posición. Y por ende, definiendo fuerza, podemos definir la potencia mecánica como fuerza por velocidad. Entonces, fíjense en que también podemos decir que la potencia mecánica transferida al eje de la máquina depende fundamentalmente de existencia de tensiones de rotación. Y justamente lo que ocurre es que cuando se produce este campo giratorio, se van a inducir tensiones de rotación por corte de línea de campos magnéticos, y es condición necesaria de que existan esas tensiones para que podamos hablar de transferencia de potencia al eje de la máquina. Dicho de otra forma, es necesario para que exista transferencia de potencia mecánica que esas inductancias propias y mutuas varíen con respecto a la posición. Esto tiene que ver o está relacionado también con el trabajo práctico de conversión electromecánica de la energía, que nosotros habíamos oportunamente estudiado, y a partir de hacer ciertas pruebas de tensiones y de corriente, podíamos determinar si las inductancias cambiaban o no cambiaban con respecto a la posición. Porque siempre se estudiaba o se estudió las inductancias propias y mutuas como que aquellas que no cambian con respecto a la posición. Y eso es cierto en un transformador en el cual las bobinas están quietas. Entonces hay tensiones inducidas por variaciones temporales de flujo. Pero cuando tenemos máquinas rotativas, y aquí lo estamos hablando en términos generales como para introducirnos en este tema, en máquinas rotativas, para que haya la conversión electromecánica de energía y fundamentalmente potencia mecánica transferida al eje, que es casi en la mayor aplicación de los casos lo que nos interesa en los motores asincrónicos, es necesario que justamente se cumplan las condiciones de que estas inductancias cambien con la posición. Y básicamente cambian porque cambia el flujo concatenado. Conclusión, todo lo que tiene que ver con variaciones temporales, L de I de T o M de I de T, tiene que ver con tensiones de transformación, y todo lo que tiene que ver con variaciones de inductancias respecto de X, de inductancias mutuas respecto de X, tiene que ver con las tensiones de rotación. Es condición que existan tensiones de rotación para que podamos hablar de un intercambio electromecánica de energía, es decir, que la potencia eléctrica que toma mi motor sea transformada en potencia mecánica para poder accionar la carga mecánica. Haciendo un repaso sumamente superficial, porque esto lo vimos con lujo de detalle en Máquinas Eléctricas 1,
podemos decir que existían o existen campos que se presentan en el estudio de las máquinas eléctricas y vimos un caso A, que era el campo continuo estacionario. Dijimos que era un campo fijo respecto del arrollamiento que lo crea, no cambia con el tiempo y la distribución de línea de campo magnético en el entrehierro se la obtiene al alimentar un cierto devanado con una cierta corriente I. Entonces, si nosotros suponíamos que alimentábamos con corriente continua y con sentido de corriente ingresando cruz y saliendo puntos del plano, en este caso sería de la pantalla de ustedes, y esto nosotros lo hacemos girar, habrá, y nosotros analizamos en un cierto punto, nos ubicamos en una cierta posición, veremos que hay una variación de flujo conforme esto va girando, que comienza a aumentar, pasa por un máximo y luego comienza a disminuirse. Conforme nosotros giramos esto, si yo me posiciono, muevo esto y me estoy fijo en un cierto punto, iré viendo que ese flujo magnético crece y decrece. Esto, por supuesto, es representado con respecto a la posición. La ecuación que regía todo esto, si lo vemos en términos de distribuciones de línea de campo, inducciones magnéticas, podríamos decir que Bx es igual a B máximo coseno de lambda X. O sea que en definitiva me está dando que el campo tiene una distribución espacial. Esta ecuación rige la distribución espacial del campo. ¿Qué sería cuando yo me quedo fijo en una posición? Supongamos en el estator de la máquina y yo muevo el rotor. O, lo que sería lo mismo, dejarlo quieto en términos relativos lo mismo, dejarlo quieto el rotor y yo moverme en el estator, pasando por posiciones A, B, C y D. Lo que vería es que cuando estoy en A, no tengo demasiado campo, conforme me voy acercando a esta nebulosa magnética, voy viendo más campos, campos cada vez más intensos. En el punto B, eh, estos campos van creciendo, luego así hasta pasar al punto C, y luego se repite pasando al punto D hasta retornar al punto A. Entonces tendría esta distribución de campo magnético. También vimos los campos alternos estacionarios. ¿Sí? Fíjense en que todas las representaciones son con respecto de la posición. Y ya vamos a ver por qué esto es importante. En el caso de los campos alternos estacionarios son campos fijos respecto al ordenamiento que lo crea, pero la diferencia es que sí cambia con el tiempo. Entonces, si nosotros vemos esta distribución, nosotros vamos a ver que tenemos la famosa cuerda de guitarra, son cuerdas vibrantes que se llaman, en las cuales los nodos, en este caso B y D, y vientres C y A, no cambian con respecto a la posición. La distribución, esta línea de campo magnético en el entrehierro, se obtiene justamente al alimentar el devanado con corriente alterna. Entonces, a diferencia de aquí, que representado respecto a la posición, veíamos una distribución de campo magnético, aquí cuando aparte de mover el rotor, a su vez, la corriente con la cual estoy alimentando, en vez de ser una corriente continua constante, es una corriente alterna, tengo un campo alterno estacionario donde, fíjense, las amplitudes son variables. Los nodos no cambian de posición, pero los vientres sí. Esto se llama vientre de la cuerda vibrante. Cuerda vibrante, así como ustedes lo estudiaron en física. La ecuación que rige el comportamiento de esto es básicamente Bx, B máximo, coseno de lambda X por coseno de omega t. Fíjense que conforme transcurre el tiempo, este coseno de omega t está modificándome la amplitud de esta ecuación. Por lo tanto, es una amplitud variable. Es la famosa cuerda de guitarra. El otro caso sería el campo rotante o campo giratorio. Campo que no es fijo respecto al ordenamiento que lo crea, es decir, que sí cambia de posición, que es lo que dijimos, la famosa onda que uno ve en una ola. Vemos que se mueve esa ola, pero con amplitud constante. ¿Mm? Y sí se desplaza con respecto al ordenamiento que lo crea. Esto lo podemos escribir en términos matemáticos como Bx igual a B máximo coseno de omega t menos lambda x, donde ese lambda x es el desplazamiento que veo aquí. Fíjense en que esta misma onda en negro posteriormente se va desplazando. ¿Sí? Y fíjense en que si tomo como punto de referencia el máximo de la curva, primero estaba aquí,
un tiempo después estar acá, y así irá ocupando diferentes posiciones. Es decir, la onda se va desplazando, pero se va desplazando con amplitud constante. Y si ustedes recuerdan, eso es algo que nosotros vimos en los videos que le hice ver en su momento, en la cual uno podía ver esta onda de amplitud constante, que era una onda que se desplazaba respecto, si cambiaba de posición, que no era fija en definitiva con respecto al arreglamiento que lo creaba, y se desplazaba a amplitud constante. Fíjense en que el B máximo no cambia, la amplitud es constante. Entonces tenemos campos continuos estacionarios, que es representado en el espacio si tiene una variación cosenoidal. Campos alternos estacionarios, simplemente lo único que hice, en vez de inyectar acá corriente continua constante, comienzo a inyectar corriente alterna variable y tengo esta variación. Y una onda giratoria, un campo rotante en el cual se desplaza con respecto a la posición, se desplaza con respecto al arrollamiento que lo crea, pero simplemente que su amplitud se mantiene constante. Bueno, ¿por qué es importante tener en cuenta todo esto? Porque en particular estos motores que nosotros estamos estudiando acá, que son los motores asincrónicos, las máquinas asincrónicas, en particular los motores, cuando nosotros lo alimentemos con un sistema trifásico simétrico de tensiones a un bobinado que tiene los ejes magnéticos de la bobina desfasados 120 grados mecánicos, y haya coincidencia angular entre el desfasaje eléctrico y el desfasaje mecánico, aparecerán en el entrehierro de la máquina campos giratorios y excitaciones giratorias de amplitud constante. Entonces esto conviene refrescarlo. Ahora, una vez que ocurra esto, a su vez, para que yo pueda transferir potencia mecánica al eje de la máquina, y en definitiva, si lo estudio en términos generales, porque así como hay motores, también hay algunos casos que son menos utilizados, pero hay en la vida real actualmente generadores asincrónicos. En definitiva, para que exista una conversión electromecánica de la energía, es decir, la potencia eléctrica se transforma en mecánica y mecánica en eléctrica, es necesario que las inductancias propias y mutuas cambien con respecto de la posición, y por otro lado también es necesario, o dicho de otra manera, que existan tensiones inducidas por rotación, por corte de línea de campo. Si eso no existe, no hay transferencia o conversión electromecánica de la energía. Algunos otros cortes de máquinas asincrónicas o a inducción, acá como le pongo es su empleo más común en corriente alterna, en el 90% de los casos son como motores. Y fíjense en que lo que recién le decía, en función de la electrogeometría o en función de la potencia, cambia la electrogeometría. Con tan solo ver el tamaño, uno puede ver cuál de los dos motores tiene mayor potencia nominal. Quizás uno pueda desconocer el número, pero se da cuenta simplemente viendo la electrogeometría que este motorcito a la derecha tiene menos potencia que este motor de la izquierda. En este caso, cuando nosotros hablemos de potencia, que es un dato que especifica el fabricante en la placa característica de los motores, no es potencia eléctrica. Lo que el fabricante especifica es potencia mecánica nominal. Todo lo especifica, por supuesto, en un punto nominal de funcionamiento y trabajo. Corriente nominal, potencia nominal, factor de potencia nominal, etcétera, etcétera. Y otros datos interesantes que tienen que ver con los tipos de servicio de la máquina, que eso ya eso se empalma y lo van a ver con la parte de accionamiento y controles eléctricos. Existen diversos tipos de servicio. Entonces el fabricante especifica servicio tipo S1, S2, S3. Cada codificación S1, S2, S3 tiene que ver con el tipo de trabajo que tendrá el motor. Trabajará la máquina en servicio continuo, tendrá un servicio tipo intermitente, etcétera, etcétera. Los diseños de la máquina, los cálculos de las máquinas, que eso ya excede esta materia, cambian. Por lo pronto, esa potencia nominal especificada no es potencia eléctrica, es potencia mecánica, solo que está traducida a su equivalente eléctrico. Por ejemplo, cuando le dicen un motor, tengo un motor de 7,5 kilovatios, que es un motor medianamente chico, pero muy común en, en ciertas aplicaciones de la industria. Eso no es potencia eléctrica. Eso es
la potencia mecánica transferida al eje de la máquina para accionar la carga mecánica que va a estar conectada al eje de la máquina, traducida a potencia eléctrica. ¿Se entiende? Es potencia mecánica traducida a eléctrica. No es potencia eléctrica. Si nosotros tomamos alguna de estas máquinas y nosotros le hacemos un corte a 90 grados y analizamos en la dirección del eje, es decir, en la dirección axial, podemos ver que, bueno, la parte esta superior tiene que ver con la bornera de la máquina. Aquí donde van las terminaciones, hay motores que tienen 6 bornes y otros motores que tienen 3 bornes, pero esta placa de bornes normalmente van conectadas a las terminaciones de las bobinas. Eh, el estator normalmente es un estator laminado, eso tiene que ver con las pérdidas o para ayudar a atenuar o disminuir las pérdidas en el hierro de la máquina. Tiene un cobre, esto que estamos viendo acá con un color un poco violáceo vendrían a ser las cabezas de bobinas del cobre a la máquina, es el devanado estatórico, en este caso si la máquina es polifásica con M igual a 3, es decir, la máquina es trifásica, es el devanado trifásico distribuido en la periferia circular de mi máquina. Hay un pequeño entrehierro, normalmente ese espacio de aire es de 1 milímetro o a veces menos de 1 milímetro. Y luego está el eje de mi máquina con el rotor de mi máquina. El motor más común y característico son con rotores tipo que se llaman de jaula de ardilla. Ya lo vamos a ver un poquito más en detalle. Básicamente son varias barras, algunas de las cuales tienen una leve inclinación, cortocircuitadas en los extremos mediante anillos. Esto puede ser de aluminio, puede ser de bronce, puede ser de cobre. Rulemanes o rodamientos, en los cuales generalmente son rodamientos a bolilla, que eso va colocado y fijado en el escudo de la máquina. Estos son los escudos de las máquinas. Y solidario con el eje, un electroventilador. Y fíjense en que a su vez tiene en la parte externa una cierta eh, rejilla para evitar el ingreso de, por ejemplo, pelusa. Y esto es algo muy importante que esto tenga, ¿no? Y también es muy importante analizar algunos casos, porque algunas máquinas, dependiendo el tipo de servicio o dependiendo el lugar donde están trabajando, puede fundirse la máquina y no haber acusación de las protecciones eléctricas. Caso, por ejemplo, cuando ustedes trabajan o ven los motores eléctricos trabajar en fábricas textiles que normalmente trabajan al ras del suelo. En la fábrica textil hay mucha pelusa, sobrevuela mucha pelusa y a nivel del suelo. Entonces, esa pelusa muchas veces tapona esta rejilla, impide el ingreso de aire. Fíjense en que externamente los motores son motores bastante compactos, robustos, no tienen herméticos, no tienen ingreso de aire, y el aire, producto del movimiento de las aspas de este ventilador, cuando se mueve el rotor, impulsa aire por estas nervaduras. Estos alerones que tiene el motor son nervaduras y por esas nervaduras hay corriente de aire. Y esa corriente de aire hace que justamente baje la temperatura de la máquina debido a la disipación de potencia, los vatios de potencia que se disipan transformándose en calor, productos de las pérdidas, tanto en el hierro como en el cobre que tiene mi máquina. Cuando a veces se tapona por X razón, por ejemplo, podría ser por pelusas, cuando estamos trabajando en máquinas textiles que están al ras del suelo, taponan las rejillas, impiden el ingreso de aire. No hay ventilación, entonces muchas veces las máquinas pueden tener valores de temperatura muy importantes, puede dañarse el motor, al igual que en un transformador o que en una máquina sincrónica. La temperatura tiene que ver con la aislación de la máquina. De valores de temperatura muy alta producen envejecimientos prematuros y daño en la aislación, y si daña la aislación, se daña la vida útil de la máquina. Bueno, y por supuesto la placa característica que recién mencionamos. Esto sería un corte muy elemental, un esquemita muy elemental del corte de un motor asincrónico. Estos son los motores que nosotros vamos a estudiar y con los cuales ustedes van a tener que lidiar en su futura vida profesional. Entonces, ya entrando a lo que sería la máquina, a esta que vimos recién, de inducción asincrónica,
daremos una pequeña introducción diciendo que los motores asincrónicos o de inducción, porque trabajamos con el fenómeno de la inducción electromagnética, basan su principio de funcionamiento en el teorema de Ferraris. Teorema de Ferraris que en particular nosotros en la Universidad Nacional lo vimos en el cursado de máquinas eléctricas 1. La aplicación práctica en industria fue impulsada por Nikola Tesla, eso gracias a aportes económicos de la empresa de Westinghouse, que en ese momento era el rival del promotor de la corriente continua, que era Thomas Edison. Corriente continua que no quedó en desuso, pero que hoy en día es algo secundario con respecto de la alterna. Estos motores tienen la característica de ser robustos, como lo habrán visto en las fotos de la filmina anterior. En general son motores eficientes, es decir, que tienen buenos rendimientos. Ya vamos a ver en cuánto oscilan esos rendimientos, pero es característico que esas máquinas tengan un 75, 80, 85% de rendimiento. Son motores de sencilla construcción, son económicos, fáciles de fabricar y no requieren demasiado mantenimiento, poseen escaso mantenimiento. En cuanto a los motores asincrónicos trifásicos, que en particular tiene que ver con la imagen anterior, que en definitiva son los más utilizados en la industria, se fabrican potencias desde lo que sería menos de 1 kilovatio hasta grandes potencias, que también tendríamos que estar hablando de unos 10 o más megavatios, megavatios de potencia. Eh, Normalmente o generalmente la gran mayoría de los motores tienen potencias menores a 50 kilovatios. ¿Dónde pueden encontrar motores tan importantes? En algunas industrias un poco pesadas, por ejemplo acá en el norte, en los ingenios azucareros, pueden llegar a encontrar motores asincrónicos que estén rozando el orden de los megavatios o estén en el orden de los megavatios. Pero normalmente, en lo que sería la fábrica, plantas industriales en general, hasta 10 kilovatios o menores a 10 kilovatios. Y 10 kilovatios estamos hablando de una máquina de muchísima potencia, máquinas pesadísimas, una máquina de 10 kilovatios, más o menos chicos tienen que estar pensando en que pesa media tonelada, 10 kilovatios. Una máquina de 1 mega y tenemos que estar pensando en una máquina de aproximadamente que pesa 1 tonelada. Y también imaginen las dimensiones que tiene esa máquina. Eh, la velocidad de rotación de estos motores depende fundamentalmente de la frecuencia de la red y por lo tanto, desde el punto de vista de velocidad, se dicen que estas máquinas son rígidas. Y eso, durante muchos años, fue un inconveniente y una desventaja que tenían los motores asincrónicos, justamente de que sean rígidas su velocidad y que no se pueda variar la velocidad. En este punto se hacía un estudio muy particular que en las viejas bibliografías de máquinas eléctricas figuran, que la verdad que desde el punto de vista de ingeniería son cosas muy interesantes de estudiarlas, eh, fascinantes desde el punto de vista electromecánico, muy ingeniosas para la época, que era cómo hacer para lograr que esta máquina pueda tener una velocidad variable. Entonces aquí aparecieron, se utilizaba una cascada de máquinas, un grupo de máquinas, que es lo que se conoce como las cascadas de Schrödinger, cascada de Kramer, para poder hacer un conjunto de máquinas auxiliares que me permitían, haciendo ciertas maniobras, poder variar la velocidad de los motores asincrónicos, que son normalmente, por su naturaleza, rígidos desde el punto de vista de la velocidad, es decir, difícil de modificar la velocidad de las máquinas. Hasta que allá por fines del siglo XIX, 1890, por esa época, apareció un ingeniero que pensó cómo variarle la velocidad a las máquinas asincrónicas sin la necesidad de tener o necesitar un conjunto de máquinas auxiliares. Entonces se creó o se ideó o se pensó en un motor asincrónico con 3 arrollamientos y con un sistema de colector y un sistema de escobilla, en los cuales unos podían desplazar las escobillas. Había un desfasaje de un ángulo beta que se llamaba,
Y entonces, controlando ese desfasaje angular beta, uno podía controlar un parámetro muy característico de estos motores que se llama el deslizamiento o el resbalamiento, o en inglés el slip de la máquina, el deslizamiento de la máquina, el resbalamiento de la máquina. Controlando eso se podía hacer un control de velocidad. Bueno, fue un ingeniero quien ideó eso, y un motor o una máquina rotativa que permite hacer eso, justamente nosotros lo tenemos en la Universidad Nacional de Tucumán. ¿Sí? Todo eso, o toda esa tecnología, esa invención electromecánica, que fue una genialidad para la época, con el paso del tiempo y sobre todo con el advenimiento de la teoría de semiconductores, es decir, con el avance de la electrónica de potencia, esa realidad cambió totalmente y lo que ahora se utiliza son, como ustedes lo habrán escuchado, motores asincrónicos con variadores electrónicos de velocidad. Básicamente hay dos tipos de variadores, controles escalares y controles vectoriales, y en particular el control vectorial lo que me permite, que es una ola que viene desde España, desde Europa, hay algunos incluso bibliografías que tienen que ver con la teoría de fasores espaciales, que es una teoría poco elevada, eh, eh, están impulsando eh, el uso o la aplicación de estos tipos de variadores electrónicos, controles vectoriales, que significa hacer que mi máquina asincrónica, que es rígida desde el punto de vista de la velocidad, trabaje de una forma similar a como lo haría un motor de corriente continua. Ustedes todavía no vieron motores corriente continua, que serían motores a colector en continuo. Simplemente vieron unos pincelazos cuando vimos una parte de estudio general de máquinas rotativas. Y yo le dije, esto es un motor de corriente continua, que es un motor que lo estudiaremos en el tercer bloque. Pero a priori diremos que una de las ventajas, así muy en términos generales, que tiene el motor de corriente continua, es que fácilmente se le puede variar la velocidad. Entonces, poniendo algunas resistencias, controlando algunas corrientes, controlando algunos campos inductores, fácilmente uno puede controlar la velocidad y esa velocidad varía en forma continua en una cierta banda. Entonces, es un poco el distintivo, en particular, de las máquinas de continuo funcionando como motores. Bueno, alguien pensó cómo puedo hacer desde el punto de vista electrónico para poder lograr exactamente lo mismo, es decir, poder variarle la velocidad a una máquina alterna de inducción, motor asincrónico, que es rígido desde el punto de vista de la velocidad, que no se le puede modificar fácilmente la velocidad y hacer que trabaje en forma similar a como lo haría una máquina de corriente continua. Bueno, una posibilidad es hacerlo mediante controles vectoriales. Acá en Argentina, yo diría en el 80% de los casos, 85% de los casos, lo que se utilizan son controles escalares. Cada grupo de ingenieros, dependiendo de la fábrica donde está un poco más familiarizado con el uso de algún tipo de variador electrónico que de otro. Algunos utilizan más o tienen una propensión hacia los variadores de velocidad, controles vectoriales y otros en los controles escalares. En Argentina normalmente casi todos tienen una propensión, una inclinación hacia los variadores de velocidades, controles escalares, que básicamente son máquinas que trabajan bajo el principio de funcionamiento de que la misma no se sature. Por lo tanto, trabajan con una relación tensión-frecuencia constante, es decir, flujo constante. El principio elemental de funcionamiento es a flujo constante. Bueno, eso hacia el final de este módulo vamos a tocar y vamos a estudiar y vamos a entender eh, cómo funcionan los variadores de velocidad y cómo se lo aplica a los motores de inducción, que hoy en día es algo que ustedes tienen que saber. Pero en principio, lo que quiero que sepan en esta introducción general que estamos haciendo de máquina es que estas máquinas asincrónicas, hoy en día, año 2021, pensar que pueden trabajar en forma aislada, simplemente energizada desde la red, disociada de la parte electrónica, es casi imposible.
pensar en cualquier industria a la que ustedes vayan, que un motor puede trabajar sin de, un arrancador suave, eh, imposible. Que me entregue una rampa de tensión es casi imposible. Pensar que esas máquinas no pueden tener controles de velocidad es casi imposible. Pensar de que no haya en ese mismo sistema electrónico PLC, es decir, controladores lógicos programables, vinculado a variadores de velocidad, es casi imposible. Es decir, la electrónica ha avanzado tanto que se ha insertado en el campo de potencia, se ha insertado en las industrias pesadas, donde fundamentalmente hay motores de este tipo que son motores asincrónicos y no se lo puede disociar lo electrónico de lo eléctrico. Hoy en día, lo real es que existen estas cajas negras, llamémosles así, que oportunamente ustedes la estudiarán, incluso en esta asignatura y en otras asignaturas, donde se puede controlar estas máquinas alternas. Creo que no le dije, pero en el inciso anterior, cuando mencioné aquel ingeniero que pensó o ideó un reemplazo de un grupo de máquinas por un sistema un poco más compacto, con un sistema de tres herramientas, primario, secundario y terciario, con un sistema de bobinas, un sistema de escobillas que se podían desplazar sobre un colector, porque fíjense que los colectores son máquinas un poco más propios de las máquinas de corriente continua. Sin embargo, esto es una máquina de corriente alterna con tres arrollamientos, entre es un sistema con colector y unas bobinas que se desplazan y se modifica un ángulo beta. Y con eso se varía el deslizamiento y con eso se varía la velocidad. Bueno, básicamente quien ideó eso fue el ingeniero Schrage. Por eso en la Universidad Nacional tenemos un motor Schrage. Cuando podamos ir al laboratorio, de paso les haré ver cuál es el motor Schrage que tenemos nosotros. Los, los antiguos profesores de la cátedra de máquinas eléctricas de la Universidad Nacional, cuando digo a los antiguos profesores no me refiero a los dos últimos, que era el ingeniero Gallo y el ingeniero Pulido, sino los anteriores a ellos, que eran los hermanos Garat, tanto Ernesto como Roberto Garat, trabajaban en uno de estos motores que son los motores para justamente hacer este tipo de control de velocidad. Hoy en día ya no tiene casi sentido práctico hacer esos tipos de ensayos porque están totalmente desfasados o estarían desfasados con la realidad que nosotros tenemos en el campo, en la industria, en la cual ustedes pueden como futuros ingenieros prestar servicio. Pero la máquina está. De hecho, en otras universidades, como por ejemplo, cuando me tocó ir a un congreso el año pasado, me comentaban de la UBA, hacían ensayos y era una máquina bastante compleja para ensayar. Ensayos con los motores Schrage. Ya ustedes eso no lo van a ver, no lo van a estudiar. Lo que sí van a ver y sí van a estudiar es motores comandados electrónicamente mediante arrancadores suaves, variadores de velocidad, sistemas de PLC o los PLC interactuando con estos variadores, los tipos de controles vectoriales y escalares. En los escalares fundamentalmente se varía frecuencia y cuando se varía frecuencia en acción porque no queda otra para mantener el flujo magnético constante dentro de la máquina. Si no, la máquina comienza a saturarse y se empiezan a disparar las corrientes y comienzan a dispararse fundamentalmente las pérdidas. Entonces, eso hay que mantenerlo. Y por otro lado, están los controles vectoriales que se asemejan o hacen que mi máquina, en un sistema de descomposición de ejes de IQ, se comporte similar a una máquina de corriente continua que tiene básicamente dos tipos de corriente, corriente de inducido y corriente de excitación o de campo. Entonces, de alguna manera, mediante microprocesadores potentes y algoritmos matemáticos, se logra electrónicamente asimilar o parecer al motor asincrónico al motor de corriente continua. También es cierto que si bien las principales aplicaciones de estas máquinas son como motores, no podemos dejar a un lado que estas máquinas también pueden funcionar como generadores, generadores asincrónicos.
y que tienen grandes aplicaciones en todo lo que tiene que ver con las energías renovables, fundamentalmente con máquinas eólicas. También tiene algunas aplicaciones como freno y normalmente esto ocurre en forma transitoria, pero hago una mención especial en la parte como generadores asincrónicos, ¿sí? Eh, Así como existen máquinas trifásicas, que es el uso más difundido, también existen motores asincrónicos monofásicos. Normalmente todos esos motores hoy en día tienen potencias inferiores al kilovatio. Aplicaciones en máquinas de pequeña potencia, en electrodomésticos, en heladeras, es decir, el motocompresor que ustedes tienen, que en la jerga le dicen la bocha de la heladera, es un motocompresor y ese motor es un motor asincrónico monofásico. Lo que tienen en los ventiladores de techo, en los motores de los ventiladores, en lavarropa, en los secadores de pelo, en los aire acondicionados, en las bombas de agua, en pequeñas bombas de agua, bueno, básicamente son motores asincrónicos monofásicos. Y como dato de color, notablemente se fabrican más estos tipos de motores monofásicos que los motores trifásicos. Lo que vamos a ver a continuación básicamente tiene que ver con descripciones de máquinas trifásicas, que es lo que en definitiva nosotros estamos hablando por encima del kilovatio y que es lo que vamos a encontrar en el campo de potencia, que es hacia donde está orientado nuestro estudio y la orientación que le da la cátedra a la parte de máquinas, que entendemos es lo que está vinculado o es vinculante con las otras asignaturas de los niveles superiores. Vamos a ver más adelante circuitos equivalentes y vamos a ver principales características. En cuanto a las características fundamentales, diría, de la máquina sincrónica, podemos enlistar por lo menos 6 y decir: 1, no existe conexión eléctrica entre estator y rotor. 2, trabaja mediante el fenómeno de la inducción electromagnética. ¿Eso qué significa? Que tiene que haber una diferencia relativa de velocidades entre el giro del rotor y la excitación giratoria y por ende el campo rotante. El campo rotante es una consecuencia inmediata de la excitación giratoria. Y debe haber una diferencia relativa de velocidades entre el giro de mi rotor y mi sistema magnético giratorio, mi campo rotante. Si no existe esa diferencia relativa de velocidad, es decir, si girase a la misma velocidad, estaría en el caso de motor sincrónico o de máquina sincrónica. Pero acá yo no tendría inducciones de tensiones, no habría no habría tensiones de rotación, no habría corrientes inducidas, no habría interacción entre esas corrientes y los campos, en definitiva no había cupla, es decir, en definitiva no funciona el motor. Es decir, para que el motor pueda funcionar, condición sine qua non es que existe una diferencia relativa de velocidades entre el giro del rotor y el giro del campo. Entonces, es indispensable que exista el fenómeno de la inducción electromagnética. Tercero, la velocidad n2 que toma el rotor en ningún momento puede llegar o igualar a la velocidad de giro. Si no, se extingue inmediatamente la cupla. Deja de funcionar la máquina. Para que existan esfuerzos tangenciales y por lo tanto movimiento, es decir, fuerzas tangenciales se refiere, el rotor debe cortar líneas de campo magnético. Es necesario el asincronismo, la diferencia de velocidad, y en todo momento la velocidad n1 de campo debe ser mayor a la velocidad n2 del rotor de mi máquina. Ustedes me podrían preguntar, ¿y puede llegar al caso de que por alguna razón n2 igual a n1 e incluso más que n2 supere n1? Sí, puede ocurrir. Y ya vamos a ver eso analizado cuando estudiemos un parámetro que tiene que ver con el deslizamiento de la máquina. En función de los valores del deslizamiento, si son positivos, ceros o negativos, podremos decir que mi máquina puede estar trabajando como un motor asincrónico o estar trabajando como un generador asincrónico. Normalmente, lo segundo que dije, es decir, que velocidades n2 sean superiores a n1, me daría deslizamientos negativos y estaríamos en presencia de máquinas asincrónicas. Toda la energía que la máquina absorbe de la red se transmite inductivamente al rotor de la máquina
transformándose en energía mecánica. Y eso es lo que me va a permitir esa potencia mecánica transferida al eje de la máquina, accionar esa carga acoplada al eje. En el momento del arranque, estas máquinas tienen corrientes elevadas. Esas corrientes elevadas se conocen como corrientes de arranques. Son corrientes transitorias, de picos normalmente altos. Pongo valores característicos entre 4 a 7 veces la corriente nominal, que es un valor característico en rotores jaula de ardilla. No presentan los mismos valores de corriente de arranque una máquina de rotor bobinado. Más adelante lo vamos a entender cuando veamos algunos diagramas el por qué. Por lo pronto vayan sabiendo eso. Y normalmente son corrientes que se extinguen rápidamente. ¿Qué sería rápidamente? 2 a 3 ciclos. Si nosotros pensamos en Argentina, que tenemos una frecuencia estable en toda la red eléctrica, en todo el sistema de transporte y distribución, tenemos una frecuencia estable de 50 Hz, 50 ciclos por segundo, y uno saca el periodo, haría 1 sobre T igual a 1 sobre F, eso me está dando 1 sobre 50, 0,02 segundos, lo multiplicamos por 1000 para pasar a milisegundos, tendríamos 20 milisegundos. O sea que un ciclo, 20 milisegundos. Estas corrientes transitorias se extinguen de 2 a 3 ciclos. O sea, 2 por 40, 2 por 20, 3 por 20. O sea, estamos hablando de 40 a 60 milisegundos. Entre 40 y 60 milisegundos desaparecen las corrientes estas transitorias. Corrientes que, dicho sea de paso, producen perturbaciones en el resto del sistema en el cual se encuentra conectado el motor. Por eso ustedes estarán, no sé si algunos viven en un edificio o quizás van a la casa de un amigo que vive en edificio y sienten ese golpe cada vez que el ascensor arranca o arranca, para, cada vez que hace los arranques el motor, ustedes pueden llegar a ver un cierto parpadeo en el sistema de iluminación, ya sea de los espacios comunes del edificio o incluso en la misma casa. Bueno, ese parpadeo, esa disminución de tensión tiene que ver con los efectos que produce justamente las corrientes de arranque de los motores. Producen caídas de tensiones en el resto de la instalación que son muy importantes y que las normas lo abordan a ese problema y establecen cuáles son los límites máximos. Estamos hablando de que tiene que ser no pasar de un 3% para lo que es iluminación y un 5% para lo que es fuerza electromotriz. Entonces las caídas deben ser caídas de tensiones porcentuales relativamente bajas. ¿Mm? Entonces para evitar eso, se hace todo un estudio que se llama sistemas de arranque. Solamente ustedes lo van a ver, algo nosotros lo vamos a mencionar en máquinas 2, pero quizás con una profundidad un poco limitada por el tiempo, pero les digo y les comento que hay una materia que se llama accionamiento y controles eléctricos que tiene que ver, y entre las bolillas que tiene esa asignatura, específicamente estudia y a profundidad los diferentes sistemas de arranque. Arranque estrella triángulo, arranque por autotransformadores utilizando conexiones Condorfer que se llama, arranque por reactancias, eh, arrancadores suaves, sí que son ya arrancadores electrónicos que me dan rampas de tensión. Hay algunos equipos electrónicos que me dan rampas de tensión y me dan rampas de corriente, etcétera, etcétera. Un variador de velocidad que recién mencionamos no ingresaría en ese grupo de arrancadores suaves, porque un variador de velocidad lo que hace justamente es variarme la velocidad. Dicho así, muy superficialmente. Hay que ver, dependiendo qué es lo que está accionando ese motor, cuál es el mejor variador que se adapta a ese sistema mecánico que tengo que mover. Porque dependiendo de la carga mecánica que tenga en el eje, aparecen lo que se conoce como grados de carga. Y los grados de carga, cada carga tiene un grado de carga asociado. Y los grados de carga son distintos en función de la carga. Entonces, en función de eso, yo tengo que analizar qué es lo que me conviene, qué sistema de arranque me conviene utilizar y si tengo que poner un variador, qué variador voy a poner. Antes, la vieja tecnología, y digo vieja porque va quedando en desuso, era todo con sistema de contactores que actualmente se sigue utilizando.
pero coexiste junto, y ya desde hace muchos años, junto con los sistemas con contactores, que es lo que se conoce en el campo como lógica cableada, la lógica, la misma lógica, pero inyectando un cierto programita con una cierta configuración a unas cajitas negras, llamémoslas así por el momento, que son los controladores lógicos programables, es decir, los PLC, que pueden con una cajita electrónica sustituir todo un tablero grande con contactores y relés. Se lo puede sustituir en un solo programita que se le inyecta externamente a una caja, a este PLC, a este controlador lógico programable. Por lo tanto, ya desde hace mucho tiempo, en algunos lugares que se hacía arranque, por ejemplo, tensión reducida, estrella triángulo, que es uno de los arranques más comunes, ya se está sustituyendo eso y se sustituyó todos los tableros con contactores, que básicamente necesitaba por lo menos tres contactores, entre pulsadores, etcétera, etcétera, todo con un sistema de PLC, una cajita electrónica. Y la verdad que las posibilidades que hoy existen son muchas. Entonces, fíjense, chicos, que la parte eléctrica, si bien hay que saberla, pero hoy en día no alcanza con tan solo saber máquina eléctrica. Tienen que saber todo lo que tiene que ver o está relacionado con el control de las máquinas. Y para eso, saber, entender todo lo que está relacionado con el control de la máquina, hay algunas materias que son muy importantes. Electrónica de potencia es muy importante y accionamiento y control eléctrico. En esta parte que nosotros estamos estudiando, que solamente son motores de inducción, la electrónica de potencia, sistema de control, accionamiento y control eléctrico y máquina eléctrica, esas cuatro áreas se manejan en forma conjunta y usted tiene que tener dominio de todo eso para poder hoy en día trabajar en la industria. Ya conectado un motor directamente a la red, es casi imposible que lo encuentre. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Me van entendiendo todo? Sí, ingeniero, hasta el momento, por lo Perfecto. menos sí se entiende y bueno, yo he visto un poquito de electrónica de potencia y sí tiene mucho que ver con lo que está diciendo. Bien, perfecto. Vamos a las formas constructivas. Bueno, fíjense, lo que tenemos aquí a la derecha básicamente es el estator de mi máquina, en la cual yo tengo distribuido en la periferia circular de mi máquina, vista de corte, todo esto que son unos rectángulos sombreados, uno puesto uno a continuación del otro, en definitiva me está representando el devanado polifásico o trifásico, que es lo normalmente habitual, distribuidos en los 360 grados. Y lo que está dentro es el rotor de mi máquina, pero en vez de tener un devanado distribuido, quizás el motor más común que ustedes pueden encontrar es con un rotor en el cual externamente tengo barras. Estas secciones circulares puestas una a continuación de la otra, en definitiva me está indicando que son, vista de corte, las barras, ¿sí? Las secciones de las barras que están dispuestas paralelas, una a continuación de la otra, a lo largo del eje, es decir, en la dirección axial. Si nosotros imaginamos que sacamos el rotor y lo vemos desde el lateral, lo que veríamos es esto que está aquí, donde esto sería el eje, este sería el rotor de mi máquina, lo que está en línea punteada serían las barras, que recién la estaba viendo de frente, y eso va colocada sobre una masa metálica que no es maciza, sino que es laminada. Y los sentidos de laminación, fíjense que son perpendiculares a la dirección del eje. Esa laminación es para evitar básicamente o disminuir las corrientes parásitas que se pueden llegar a inducir en el rotor de la máquina, que en definitiva se traducen en pérdidas en el hierro o inciden directamente en lo que serán las pérdidas en el hierro. Entonces, en definitiva, estas máquinas poseen, tanto en el estator como en el rotor, son cilíndricos ambos y laminados. Tienen un espacio de aire, que ya dijimos se llama GARP, o en inglés, o entre hierro,
son máquinas que tienen simetría circular, es decir, que son de entrehierro constante y con arrelamiento distribuido. En el caso de los rotores en cortocircuito, dijimos que sería para el caso de, o jaula, como se conoce en la jerga, sería el tipo de motor o el tipo de rotor más comúnmente empleado en estas máquinas sincrónicas. El estator, este que está acá, con este devanado trifásico distribuido, es quien se va a conectar a la red trifásica eléctrica, y cuando se verifique que hay una coincidencia de ángulo, de desfasaje mecánico y eléctrico, habrá una excitación giratoria en el entrehierro este de la máquina, entrehierro constante, y como consecuencia de ello, de una excitación magnética, habrá un campo giratorio. Ese campo giratorio será el campo, tendrá una onda como la que recién nosotros vimos en las filminas anteriores, que será una onda que se va a desplazar con respecto al arrollamiento que lo genera, que sería el campo estatórico, va a girar respecto de eso y su amplitud será constante. La velocidad va a depender básicamente de la frecuencia de la red y también va a depender del número de pares de polo que posee el bobinado. Si la frecuencia se mantiene estable, la frecuencia de la red me refiero, la frecuencia mecánica de giro de mi rotor va a ser estable. Vamos a ver más adelante que hay una expresión que me dice que la velocidad N2 de mi máquina, del rotor de mi máquina, expresado en RPM, es 60F, es decir, 60 veces la frecuencia eléctrica sobre P, pares de polo de mi máquina, por 1 menos S, siendo S el deslizamiento de mi máquina. Si la máquina tiene un cierto deslizamiento, asumamos constante, normalmente les adelanto, son valores bajos, un 4, un 5% generalmente. El par de polo magnético de la máquina es una constante, 60 una constante, depende de F. Si yo mantengo F constante porque lo conecto directamente a la red, cosa que eso hoy en día ya muy difícilmente vean qué ocurre, y bueno, la velocidad se mantiene constante. La única forma que yo le varíe la velocidad es variando la frecuencia. En la vieja ingeniería, cuando todavía no había avanzado tanto la electrónica de potencia y no se había entrelazado con la parte potencia y con el campo de las máquinas. Y bueno, sí, la velocidad era constante porque F era constante y si F no cambia, la velocidad no cambia. El hecho que la frecuencia, como le dije, de los generadores, en definitiva, que me llevan la frecuencia de mi sistema eléctrico, tengan una variación de 49,8 a 50,2, es decir, más o menos 0,2 Hz, no es razón suficiente como para decir que yo en esa pequeña banda de variación puedo tener variaciones apreciables de velocidad de mi máquina. Si la frecuencia es constante, la velocidad es constante. Ahora, si entre la red y mi máquina yo pongo una caja negra, que es lo que se conoce como variador de velocidad, y en particular dentro de los variadores pongo un control escalar, que lo que hacen es variar frecuencia, les adelanto que si varían frecuencia también varían tensión, para evitar que la máquina sature y el flujo se mantenga constante. Pero si varían frecuencia, en definitiva lo que están haciendo es variar velocidad. Y así es el principio básico elemental de funcionamiento de un variador. Le hacen creer al motor, en particular el tipo de control escalar, le hace creer al motor que la frecuencia de la red cambió. Entonces, ¿qué dice el motor? Ah, cambió la frecuencia y bueno, yo me muevo en función de la frecuencia. Sube la frecuencia, sube la velocidad. Baja la frecuencia, baja la velocidad. Así trabajan estos tipos de máquinas. En la jerga, como le dije, estos rotores en cortocircuito, por la formita que tienen, se llaman, se lo conoce como jaula de ardilla. Normalmente pueden estar formados por barras de aluminio, de cobre o de bronce. Esas barras son sin aislación y en los extremos se lo cortocircuita por aros o anillos de cortocircuito. Eh, este tipo de arrollamiento que queda conformado en forma de jaula es lo que se conoce como un arrollamiento distribuido especial. No tiene definida la cantidad de polos y se acomoda este sistema automáticamente al número de polos que produce el bobinado estatórico. ¿Por qué el bobinado estatórico? Porque los polos que se ven reflejados en P, si pare de polo, un P minúscula, símil al que habíamos estudiado en el P' que habíamos visto en las máquinas sincrónicas,
son polos magnéticos. ¿Qué significa eso? Que no son visibles. Yo, si pudiera hacer un corte de máquina mientras la máquina está funcionando, con un corte perpendicular al eje y poder internamente ver qué está ocurriendo, esos polos magnéticos no los puedo ver. Esos polos son invisibles, no son visibles. Desde el punto de vista de lo tangible, no lo puedo tocar, no lo puedo percibir con los sentidos. Están, lo que percibo son los efectos, pero el campo no lo veo, es invisible. Esas líneas de campo son invisibles. No obstante, hay software hoy en día bastante potente que permiten hacer un mapeo y mapas de campo. Y hay muchos análisis, papers y trabajos de investigación sobre esos mapas de campo. Es interesante hacer mapas de campo y analizar la distribución de las líneas de campo magnético interno de esta máquina, bajo diferentes circunstancias del motor. Ya enseguida vamos a ver algunos cortes y algunos mapas de campo como para que ustedes vayan teniendo una idea. Por otra parte, la mayoría de los motores de potencias menores, algunas decenas de kilovatios, utilizan jaulas de aluminio. Eh, Básicamente es todo un sistema de fundición entre lo que tiene que ser la ranura, el rotor, las barras, los aros de cortocircuito, los ventiladores. Eso es para máquinas de poca potencia. Normalmente las barras de aluminio fundido toman la forma de las ranuras que están estampadas en las laminaciones rotóricas. Estas serían las laminaciones rotóricas. Y eso se lo puede hacer con diferentes tipos de formas, incluso con diferentes tipos de secciones. Las secciones de las barras es un punto importante a analizar. ¿Por qué? Porque eso va a influir en las características de funcionamiento del motor. Eh, Influye acá, chicos, el hecho de que el rotor sea más resistivo o menos resistivo. Desde el punto de vista de las prestaciones y de los pares momentos de arranque, que ya lo vamos a estudiar oportunamente, les adelanto, una máquina tiene mejor par momento de arranque cuando el rotor es más resistivo. ¿Qué significa más resistivo? Que sus tensiones y corrientes inducidas se encuentren más en fase. Obviamente las secciones tienen que ver con las resistencias de esas barras, resistencias eléctricas. Entonces, de alguna manera, hay influencia en esa parte. En línea general, para no detenernos tanto en esa diapositiva que le dejo para ustedes para que la lean con más detenimiento en la casa. En línea general, la máquina diremos que tiene un rotor que básicamente está constituido por un conjunto de espiras en cortocircuito. Pueden ser rotores bobinados, algunos, o pueden ser rotores de jaula de ardilla. Esto puede ser de aluminio fundido, como recién lo vimos, o de barras soldadas directamente. Son unas barras que se le sueldan en los extremos unos anillos que la cortocircuitan de un lado y del otro. El estator de la máquina es un devanado polifásico distribuido y si es trifásico, distribuido a 120 grados mecánico los ejes magnéticos de las bobinas. Y los circuitos magnéticos básicamente es un conjunto de chapas de hierro aliados con silicio que están yuxtapuestas, es decir, una puesta encima de la otra, es decir, están apiladas. Algunas imágenes para que vayan viendo. Fíjense, en esto que acá está señalado serían los anillos. Estos son los anillos, fíjense, anillos de cortocircuito. Y estas son las barras. No en todos los motores las barras son horizontales, paralelas una a continuación de la otra. En algunos motores, que eso lo dije en máquinas eléctricas 1, esto tiene una leve inclinación. Eso tiene que ver con, o que me permite hacer cierta eliminación de armónicas espaciales de orden superior que tiene que ver con ciertos ruidos y vibraciones presentes en los motores. Entonces, para evitar o hacer motores un poco más silenciosos, se puede hacer se le hace ese tipo de inclinación, que acá en esta imagen no la estamos viendo. Fíjense, acá sería el rotor solito, un rotor de jaula de ardilla, que si nosotros lográsemos sacar la parte de hierro laminado, con sentidos de laminaciones perpendiculares al eje, nos quedaría la parte del cobre, suponiendo que fuese de cobre, con soldados los anillos de cortocircuito.
Si le sacamos a esta imagen de abajo el hierro, lo que nos quedaría sería esta jaulita que es parecida a una jaula de ardilla. Otros cortes de máquina con cortes a 90 grados, analizado en sentido radial. Fíjense, aquí están lo que recién les hacías ver, que son las cabezas de bobinas. Esto es el estator laminado, rotor laminado, anillos de cortocircuito, las barras que van a ser paralelas una con respecto a la otra, el eje, sistema de rodamientos rulemanes que van eh, sostenidos en las carcasas o en las tapas de los motores. Y solidario al eje, el movimiento de este ventilador que tiene esta aspa metálica. En algunos motores de cierta potencia son metálicos, en otros motores son de plástico. Dependiendo también, influye mucho la temperatura ambiente. Si ustedes van a un ingenio azucarero, por ejemplo, las aspas son todas metálicas. Difícilmente van a encontrar con aspas plásticas porque la temperatura ambiente, más aún si estamos cerca de la caldera, y pueden ser temperaturas que en el ambiente puede haber unos 40, 50, 60 grados. Esto si fuera plástico totalmente se funde y deja de enviar aire por las nervaduras que tiene la carcasa estatórica de la máquina. Entonces no habría refrigeración. Normalmente son metálicos. Algunos otros tipos de aplicaciones, en otros que tengan algún otro tipo de prestación a la máquina, pueden llegar a encontrar estas aspas plásticas, quizás motores de poca potencia. Los rotores con anillos rosantes, fíjense en la diferencia entre estos anillos que son de jaula de ardilla, o de este que está aquí, con los anillos rosantes. Fíjense en que son rotores distintos, fíjense en que son rotores que están devanados, bobinados, en forma similar a como está devanado o bobinado el estator de mi máquina. Estos son rotores con anillos rosantes. No tienen una jaula de ardilla. Es otro tipo de máquina, otro tipo de rotor. Por lo tanto, otro tipo de características. Es una máquina que tiene bobinado, un sistema trifásico, distribuido, con los ejes magnéticos también desfasados 120 grados mecánicos, de forma similar como lo tiene el estator de la máquina, con un centro de estrella, tres bobinas puestas en estrellas, distribuidas, cosa que así como está en la figura yo no me puedo dar cuenta, pero son tres bobinas conectadas en estrella con el centro de estrella en el interior de la máquina, distribuida en los 360 grados, y las terminaciones de bobina van conectadas a estos anillos. ¿Sí? Fíjense que cuando hablábamos en el año pasado en máquina eléctrica 1, decíamos que había máquinas que en función de la cantidad de anillos, uno rápidamente puede darse cuenta si era una máquina sincrónica o asincrónica. Si era una máquina de 2 anillos, decíamos que era una máquina sincrónica. ¿Sí? En cambio, cuando veamos una máquina de 3 anillos, teníamos que decir que era una máquina asincrónica y en particular era un motor asincrónico, este rotor bobinado con anillos rosantes. Bueno, fíjense en que aquí están los anillos, donde en la cual hacen contacto las escobillas y eso es lo que me permite conectar mi máquina con un circuito exterior. ¿Sí? Una fotito y otra de la derecha tomada un poquito más de cerca. Este es un motor asincrónico, marca SEC, que es el que tenemos en el laboratorio, que el año pasado en Máquinas 1 nosotros lo estudiamos como aquella máquina que presentaba simetría circular, que estaba puesto en una bancada de 3 máquinas, era uno de esos motores de esa bancada de 3 máquinas y en particular era el motor en el cual nosotros, o una de las máquinas en las cuales nosotros hacemos el práctico de la conversión electromecánica de la energía, que efectivamente se cumplían una de las condiciones vistas en la primera filmina para que pueda haber transferencia de potencia. Eso lo estudiamos oportunamente. Por favor, remítanse a esa clase, repase. Esta es una máquina de 7 kilovatios. Una máquina idéntica a esta, también de 7 kilovatios, que vendría a ser su motor gemelo, se encuentra en la Universidad Tecnológica. Entiendo que deben haber llegado simultáneamente a las dos universidades, ¿no? Porque es exactamente la misma máquina, solo pintada de gris, pero la misma máquina.
Fíjense en acá, si uno destapa esto, en lo que sería una parte de este escudo de la máquina, esta tapa la tiene de los dos lados. Si uno lo ve un poco, hace un zoom, lo ve un poco más cerca, aquí están los portes escobilla, ¿sí? Fíjense en que los portes escobilla tienen un conductor que ya vincula con la parte de la máquina. Y estos tres cables que están aquí, ¿sí? Con una cajita negra que está acá, básicamente me permite hacer el centro de estrella, ¿sí? Externamente hacer el centro de estrella. Y estas escobillas que están acá, que estoy viendo acá en esta tapa, son estas escobillas que están aquí, con sus respectivos portes escobilla. Los portes escobilla tienen un resorte que básicamente es el que me permite que haya una presión de la escobilla sobre el anillo rozante, para que ese contacto sea lo más hermanado posible, lo más homogéneo posible. Si vemos ahora no el rotor, sino el estator de la máquina desde el punto de vista constructivo, bueno, aquí están los bobinados polifásicos. Fíjense en que estos bobinados van alojados en ranuras y lo que yo veo acá externamente es la cabeza bobina. Esta foto que está acá fue una gentileza de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca. Un estudiante fue y solicitó permiso para sacar la foto. La universidad accedió. Fíjense en que es un motor que ellos tienen, donde acá también se pueden ver el estator de la máquina con las ranuras y el devanado trifásico distribuido y la cabeza bovina que podemos ver, ¿no? Ese bobinado externamente va a una placa de Pertinax, ¿sí? Donde podemos ver los 6 bornes, que en definitiva esto, de alguna manera, está quizás puesto en forma didáctica con una placa de Pertinax y con bornes de diferentes color, es lo que nosotros en la práctica, en el campo, en la vida real, cuando saquemos una tapa, desatornillemos y saquemos una tapa, veremos lo que se conoce como la bornera del motor. Cuando yo, si tengo 6 bornes, a 3 de ellos mediante unas chapitas metálicas que viene, hago un cortocircuito y alimento las máquinas con sus correspondientes designaciones U, V y W, que tienen correspondencia con R, S, T de mi sistema trifásico, dependiendo del diseño de la máquina, para cuántos polos magnéticos, pares de polos se haga la máquina, lo que inmediatamente voy a ver es una excitación magnética giratoria y una distribución de campo magnético. Bueno, esto que está acá, en definitiva, sería un mapa de campo. El mapa de campo es lo que me da una distribución de las líneas de campo giratorio. Fíjense en que esto es una máquina de P igual a 2, es decir, pares de polo igual a 2, es decir, 4 polos en total. Entonces, fíjense, le hago acá un zoom para que lo vean un poquito más claro. Fíjense en la distribución de campos magnéticos que tengo en mi máquina. Líneas de campo magnético que se cierran por el estator de mi máquina. Fíjense en que para esta zona superior hay mucha concentración de línea de campo. Atraviesan esta línea en azul, circular en azul, finita, que simula el entrehierro de la máquina, y atraviesan pasando del estator al rotor de mi máquina. Y se cierra. Y fíjense en por dónde se cierra y en qué zonas tengo más concentración y menos concentraciones de línea de campo. Bueno, todo eso se analiza en un mapa de campo. Bueno, todo esto forma un polo magnético, todo esto que está acá forma un segundo polo magnético, un tercer polo magnético, un cuarto polo magnético. Esto, por eso recién le decía, si pudiésemos hacer un corte transversal al motor, transversal con respecto a la dirección del eje, y pudiésemos ver lo que en realidad no vemos, porque lo que nosotros vemos es que el eje se mueve, vemos el efecto, pero no vemos la causa, no vemos las distribuciones de campo magnético. Si pudiésemos ver, lo que veríamos es esto. Estas son las distribuciones de campo magnético en una máquina de 4 polos. Los polos son invisibles, pero existen. Y fíjense en que hay ciertas concentraciones de campo. Bueno, hoy en día los programas y los algoritmos matemáticos que también han avanzado y evolucionado muchísimo, la computación, además de la electrónica de potencia, la computación que ha avanzado muchísimo, los sistemas de procesamiento que han avanzado muchísimo, bueno, todo eso también de alguna manera se combinan, son áreas de conocimiento que se combinan y que me permiten hoy en día poder hacer un mapeo
y ver hoy en día lo que antes solamente se podía imaginar. Entonces, fíjense en ustedes acá la importancia de, de Ferrari o de Nikola Tesla, es decir, de lo que le han dado impulso a estos tipos de motores, en particular Tesla, basándose en algunos descubrimientos de Ferrari, de poder sin nada de eso, sin nada, sin la existencia de esta máquina, poder imaginar todos estos fenómenos y después probar que funcionan. Por eso, bueno, es considerado uno de los genios de todos los tiempos. Y aparte un genio práctico, porque estos motores son donde en el 90% de las aplicaciones o más es el que se utiliza. Lo ha desplazado al motor de corriente continua eh, casi al completo, de que en algunos lugares quedó ya sin utilización. Lo que hoy en día se utilizan son fundamentalmente motores asincrónicos. Por ahí verán algunos motores sincrónicos, casos particulares que nosotros estudiamos, donde por ahí necesitan una constancia en la velocidad. Ante fluctuaciones pequeñas de carga, la velocidad se mantenga. Podrían llegar a ver los motores sincrónicos, normalmente son máquinas muy robustas, aplicaciones muy particulares, en algunos compresores de aire, de gas, pero no mucho más que eso. Pero después en el resto de la industria lo que van a encontrar son estos tipos de motores. Bueno, acá entonces un mapeo de campo, una distribución de campo para que vean los polos magnéticos que ustedes pueden encontrar presentes en las máquinas. Con respecto al estator o a lo que tiene que ver con su conexionado, internamente, o sea, ustedes en la placa van a ver 6 bornes, que son estos 6 que están acá. Acá, por supuesto, muy didácticamente puesto con todos colores y con todas las placas. Lo que después ustedes van a encontrar van a ser algo así. En la vida real, una bornera así, con 6 bornes metálicos. Tornillos, arandelas de presión y no mucho más que eso. Y unas barritas que le va a permitir, que son estas barritas, estas planchuelas metálicas, que son planchuelas de cobre o planchuelas normalmente de bronce, que les va a permitir conectar a la máquina o en triángulo o en estrella. Porque yo sé que poniendo las chapas así verticales, la conexión es triángulo, y porque sé que cuando al W2, U2 y B2 lo cortocircuito mediante estas chapas, la conexión es estrella. Porque lo que ustedes deben saber es que las máquinas internamente tienen las bobinas dispuestas de esta manera. Cuando ustedes vean la bornera y se paren de frente a la bornera de la máquina, ustedes verán que tendrán 3 bornes que dirán U1, B1, W1 y 3 bornes que dirán U2, B2 y W2. Fíjense en que el U está desplazado respecto del punto inicial. O sea, si acá está U1, U2 está desplazado. Si acá está B1, B2 está desplazado. El restante es W2. Entonces hay una en diagonal, un U1 con U2, una bobina. B1 con B2, otra bobina. Y cruzan con otra bobina. Eso no está hecho en un motor. Pero ustedes, cuando se paren frente a una bornera, deben saber que están las bobinas distribuidas así. Entonces fíjense, si ustedes conectan las chapas U1 con W2, B1 con U2 y W1 con B2, en definitiva lo que están haciendo es unir este punto con este, galvánicamente este punto con este, galvánicamente este punto con este. Si ustedes mentalmente hacen eso y hacen algún otro movimiento con la cabeza, podrán darse cuenta y visualizar de que lo que estoy haciendo es conectar nada más y nada menos que la bobina en triángulo, porque si este punto lo cortocircuito con esto, es como que esta bobina pasa a estar horizontal. Si este punto lo cortocircuito con este punto se une, esta bobina comienza a girar, comienza a inclinarse. Este punto lo uno con este. O sea que en definitiva me queda un triángulo de bobinas. El hacer esto me queda internamente un triángulo de bobinas. Y acá es más fácil de imaginar, si todo esto lo hago un cortocircuito, que es esto que está aquí, y alimento por acá, en definitiva me quedan esta bobina, la puedo poner así, a esta bobina la puedo poner vertical y a esta bobina la puedo poner así. O sea que en definitiva me queda 3 bobinas puestas en estrella, con el centro de estrella. Esto sería una máquina con centro de estrella accesible.
Les recuerdo y les aclaro que hay máquinas que no tienen el centro de estrella accesible. Hay algunos motores en los cuales ustedes pueden, y no les digo de mucha potencia, a veces una potencia no tan grande, quizás del orden de los kilovatios, pero no tan grande, eh, van a encontrar que tienen en el estator de la máquina solamente tres bornes. No tienen accesible el centro de estrella. Son para algunas aplicaciones particulares. Ahí no les queda otra, simplemente energizan la máquina, toman tres cables, tres conductores, RST, coincidente con UWB, energizan, la máquina funciona. Pero en este tipo de máquina, lo que ustedes tienen que hacer es fundamentalmente destapar la bornera y saber si ustedes conectan en estrella o en triángulo. Y eso tiene que ver también con la placa característica que le da el fabricante, que ya dijimos que es una placa que especifica datos de mi máquina en el punto nominal de funcionamiento. Tensión, corriente, potencia, factor de potencia, todo en el punto nominal de funcionamiento. Y aparte les aclara y le pone que la máquina es 220, 380 o 380, 660. Y eso es un dato muy importante. Normalmente los motores vienen 220, 380. Los motores 380, 660 son motores que lo tienen que hacer bajo pedido y fundamentar al fabricante por qué usted está pidiendo un motor 380, 660. Porque ¿qué significa tener un motor u otro? Significa, por ejemplo, que si yo tengo que hacer un arranque a tensión reducida, estrella triángulo, hay ciertos motores en los cuales yo no lo puedo hacer. Por ejemplo, un arranque estrella triángulo no le puedo practicar a un motor cuya placa característica me diga es 220, 380. ¿Por qué? Porque el motor lo quemo inmediatamente. Para hacer, por ejemplo, un arranque a tensión reducida, estrella triángulo, menciono ese porque es uno de los más típicos y comunes, que es un motor que yo lo arranco a tensión reducida para controlar la velocidad, pero lo hago por salto, por golpe de tensión. ¿Qué significa eso? Que la máquina arranca en estrella y a una cierta velocidad de giro de la máquina conmuta en esa velocidad en la cual conmuté se llama velocidad de conmutación y salte de estrella a triángulo. Si yo analizo la onda de tensión, arranqué con una tensión de línea sobre raíz de 3 y luego cuando pasé a triángulo hice un salto de raíz de 3 veces. ¿Sí? Y queda trabajando con tensión de línea. Si yo lo hago en un motor 220 380 lo quemo. ¿Por qué? Porque esas tensiones básicamente me dicen cuáles son las tensiones de diseño máxima admisible que puede soportar mi máquina por fase. Es decir, me está diciendo, mire, su máquina, su bobina, la bobina del motor que yo le estoy entregando, dice el fabricante, aguanta 220 voltios. Entonces, cuando usted conecte en estrella, es decir, con las chapitas puestas así, y usted le ponga una red eléctrica que es 3x380, básicamente por fase, es decir, entre B1 y B2, entre U1 y U2, entre W1 y W2, que son estas bobinas, en definitiva usted le estará aplicando 380 sobre red de 3. Tensión de línea sobre red de 3 me da tensión de fase. Usted le está aplicando una tensión de fase de 220 voltios. Y mi máquina está diseñada para trabajar con 220 voltios. Ya en 380, conectado en estrella, esta máquina funciona perfectamente bien. Ahora, si a usted se le ocurre a las chapas no ponerla así, y en un motor 220 380 las chapas las pone así, mire, usted está conectando en triángulo. ¿Y qué significa eso? Que las tensiones de fase U1, U2, B1, B2 y W1, W2 que están diseñadas para 220 voltios, usted le está aplicando tensión de línea de la red de 380 a una bobina que aguanta 220. Usted me lo quema inmediatamente al motor, porque tiene una disipación de potencia tal que se quema la máquina. Entonces, él no me da información de los ohmios, de las impedancias, no, directamente me dice, mire, 220, 380. En un espacio chiquitito que tiene la chapa característica, no hay lugar para poner o hacer demasiada aclaración. Simplemente pone 220, 380. Entonces, ¿qué le está diciendo?
220 triángulo, siempre la menor tensión es triángulo, la mayor tensión en estrella. Le está diciendo, mire, su tensión, la tensión de fase de diseño de mi máquina es de 220 voltios. Esa es la forma más fácil de verlo. Entonces, por favor, si usted tiene una red que es 3x380, conecte, ¿sí? Si tiene 220-380, conecte el motor en estrella, no lo conecte en triángulo. Ahora, usted tiene que hacer un arranque a tensión reducida para controlar las corrientes de arranque, porque esa máquina tiene corrientes que son muy importantes, esas corrientes son de 4 o 7 veces la corriente nominal. Entonces, por favor, si usted va a hacer o a utilizar un arranque a tensión reducida, si va a arrancar con una tensión raíz 3 veces más baja y luego a una cierta velocidad de conmutación va a conmutar para tener o aplicar tensión de línea, por favor, en este motor no lo haga. Porque cuando usted conmute de aquí a aquí, usted acá tenía U de línea sobre raíz de 3, a una cierta velocidad conmuta y pasa a U de línea. Cuando paso de U de línea sobre raíz de 3 a U de línea, paso de aplicarle una bobina 220 voltios a una bobina 380 voltios. ¿Cuál es el problema? Que la bobina para un motor 220-380 está diseñada para trabajar con 220 voltios. Usted conmuta triángulo y le aplica una bobina 220 voltios, una tensión de línea de 380. Me quema el motor. No lo hagas, me quema el motor. Y uno le puede decir, pero che, yo necesito hacer un arranque estrella triángulo. Ahora, ese arranque estrella triángulo lo pueden hacer con un sistema de contactores utilizando 3 contactores, o lo pueden hacer con un controlador lógico programable, un PLC. Eso aparte. Eso es otro estudio, pero desde el punto de vista de máquina, y que esto que estoy diciendo a su vez se vincula con accionamiento eléctrico, quemo mi máquina. ¿Cómo lo subsano? Bueno, mire fabricante, entonces usted véndame un motor 380-660. ¿Qué me está diciendo el fabricante? Perfecto. Usted me está pidiendo un motor cuya bobina de diseño tiene una tensión de diseño de 380 voltios. Entonces, a ver, veamos, usted tiene una red de 3x380 voltios. La menor tensión es triángulo, la mayor tensión en estrella. Resulta que esta máquina está pensada para tensiones de línea de 660 voltios y yo en la red tengo 380 voltios. O sea que cuando yo le aplique 380, si lo divido en raíz de 3 para tener tensión de fase, yo entre B1 y B2, entre U1 y U2 y W1 y W2, tendré 380 sobre raíz de 3. Es decir, tendré 220 voltios. Y mi máquina soporta 380. O sea que con tan estrella no tiene ningún tipo de problema. Ahora resulta que comienza a funcionar la máquina a una cierta velocidad conmuta y se pasa de estrella a triángulo. Hago ese sistema para controlar las corrientes de arranque, para evitar que las corrientes de arranque no sean tan altas. No obstante, en el punto de conmutación hay un pico de corriente. Cuando paso a triángulo, a una bobina que está diseñada para 380 voltios, le aplico 380 voltios. Ah, entonces el motor no se quema. Puede haber algún lugar donde la red eléctrica tenga una tensión de línea que no sea, es decir, entre fase que no sea 380 voltios y tensión de fase que no sea 220 voltios. Sí, hay algunas, por ejemplo, hay algunos transformadores especiales que entregan dos tipos de tensiones. Se tiene alimentación en 13.200 voltios y en el secundario tienen doble secundario, uno que te entregan 3x220 y otro 3x380. ¿Conocemos de algún lugar donde haya eso? Sí, en el laboratorio nuestro de la Universidad Nacional de Tucumán. Tenemos un transformador, hay una sala de celda, son esas celdas amarillas, todo con relojes e instrumentos analógicos de aguja, y en el cual nosotros trabajamos y operamos para poder hacer los diferentes tipos de ensayos de laboratorio. Y tenemos hacia atrás de esa celda un transformador especial que si ustedes lo pueden ver, lo ven se acercan con cierto cuidado y lo ven, tienen una alimentación primaria, lado por el cual ingresa el flujo de energía en 13.200 voltios y lado secundario por el cual egresa el flujo de energía con dos salidas.
3x220 y 3x380. Y eso alimenta todos los bancos de trabajo donde están las máquinas rotativas. Entonces, en todos los bancos de trabajo ustedes van a ver que tienen 3x220 y 3x380. Entonces, pueden encontrar tensiones de línea que sean de 220 voltios. Usted mira, bueno, pero es un laboratorio que está pensado así, con cierta comodidad y didácticamente funcione. Ahora yo le pregunto, ¿en la vida real puedo encontrar eso? Sí. Por ejemplo, en algunos ingenios azucareros había tensiones de línea de 3x220 y no 3x380. Había algunos circuitos especiales 3x220 y eso energizaba y alimentaba motores. Entonces, si usted tiene tensión de línea de 220 voltios, por ejemplo, o tensiones tan particulares, yo tengo que ver qué tipo de máquina voy a utilizar. O hay otros lugares donde, por ejemplo, entre la red y el motor se coloca un autotransformador. Entonces, este, a veces esas maniobras que se hacen o ese conjunto de máquinas que se utilizan, pues ya tengo una máquina alterna estática como ser un autotransformador de muy buen rendimiento con un motor que es una máquina alterna rotativa, asincrónica. A veces justamente es para poder hacer estos tipos de arranque estrella triángulo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que un motor 220, 380 lo pueden hacer arrancar estrella triángulo, siempre y cuando la tensión de línea sea 220 voltios. Entonces ustedes lo arrancarán a la máquina, si es 220, 380, con una tensión de fase, o sea, que será aplicada 220 sobre R de 3, que es 127 voltios. Y cuando ustedes conmuten a triángulo, le aplicarán raíz 3 veces más, es decir, 220, que es la tensión de línea. Como está diseñada para 220, la máquina funciona. Entonces, intercalando entre la red y la máquina un autotransformador, pueden hacer un arranque estrella-triángulo. Si no, no. En algunos circuitos especiales que había en algunos ingenios se podía hacer eso. Justamente tenían una salida para poder hacer arranque estrella-triángulo. ¿Por qué? Porque no había motores 380-660. Había motores 220-380. Ahora, el hecho que arranque con tensiones inferiores afectan algo, sí, porque pierdo par momento de arranque, pero muchísimo. El par momento de arranque es cuadrático con la tensión aplicada. Entonces, si yo bajo la tensión, cuando digo tensión aplicada, me refiero a tensión aplicada a cada una de las bobinas, tensión de fase. Si la tensión de línea baja, la tensión de fase baja, el par momento de arranque de mi máquina baja considerablemente porque depende del cuadrado de esa tensión aplicada. Entonces puede ser que baje tanto el par momento de arranque que no tenga suficiente par, dependiendo del grado de carga, de la carga mecánica propia conectada en el eje de la máquina que quiere accionar, puede ser que no logre accionarlo. Bueno, todo. ¿Y qué pasa cuando la acciono? La máquina queda tomando su corriente de arranque. En cuestión de segundos, esa máquina literalmente sale humo de la máquina y no puede seguir funcionando. Detalles de color que se ven en los laboratorios normalmente. Y digo detalle de color, por lo menos lo he visto hasta el momento por parte de los alumnos. Si lo viese por parte de algún profesional de la ingeniería me asustaría más, pero quemar motores haciéndole arranque estrella triángulo. Quedaron totalmente quemados los motores y estando en vacío. Es decir, ¿qué significa en vacío? Sin carga mecánica conectada al eje. Así que fíjense en que este pequeño detalle, 220, 380, 380, 660, fíjense en todo el universo de conceptos que tiene alrededor. Por eso que esto normalmente es una pregunta de examen. Porque esto es clave, chicos. Ustedes, en función de este pequeño detalle, si ustedes no lo tienen claro, a estas bobinas, cómo están ubicadas, no las tienen claro y cuando ponen estas chapas en estas posiciones, ¿qué significa? Ustedes pueden quemar la máquina. Literalmente quemar la máquina. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Terminamos en la diapositiva 19. Fue bastante extensa la clase.
Se vio bastante. Mañana continuamos con otras cosas. Dudas, consultas, preguntas. Bueno, entonces en definitiva, lo que hicimos es, Ingeniero, sí, una pregunta es su distribución de conexión de las máquinas, que los bornes con hacer directamente un cortocircuito en la parte de abajo sí, o bajo tres puentes, es estandarizada en todo tipo de máquinas porque en el laboratorio del que pasó el ingeniero Granel es la misma, o sea, la misma conexión, justamente por el motivo que usted comentó en clase, por la facilidad de pasar de estrella a triángulo. sí. Pero no entiendo bien la Si es pregunta. si es un estándar en todas las máquinas. Sí, normalmente esto está normalizado, es así. Pero le hago la aclaración que hay motores que van a haber tres bornes. De hecho, cuando ustedes vayan al laboratorio, yo les voy a hacer ver, hay un motor que no es de nosotros, que es un motor que lo trajo la gente de accionamiento, que tiene un sistema de transmisión por correa, donde en accionamiento, donde estaba el ingeniero Agliano, ahora ya no sé bien quién está, creo que está Fadel y, bueno, hay otro ingeniero que no lo ubico, no lo ubico por el apellido, lo ubico de vista. eh, Le hacen una demostración, una práctica han inventado todo un sistema así de cañería tapando la entrada de aire o sea, una especie de compresor, digamos, lo que han inventado o lo que han diseñado, así hecho muy didácticamente para los alumnos, es decir, poniéndole carga, sacándole carga a la máquina, con un sistema de transmisión por correa, y ese motor, fíjense que cuando ustedes van a la bornera tiene tres bornes. Y eso es un motor muy de campo, no es un motor pensado didácticamente para un laboratorio, es un motor de campo. Y en esos motores de campo ustedes van a encontrar tres bornes. A veces el centro de estrella, este del estator, está hacia adentro de la máquina, ustedes no tienen acceso al centro de estrella. O sea que ahí le dice, es una máquina que va conectada en estrella. Conectan los tres bornes y ya está. Pero no obstante le da la aclaración, le informa el tipo de relación de tensiones que ustedes puedan tener en la en la chapita que tiene al costado. Salvo por ese caso que van a encontrar tres bornes, en el resto van a encontrar seis bornes. Y la denominación U1, B1, W1 y U2, W2 desplazada en una, lo cual significa que las bobinas están cruzadas, es así en todas las máquinas. ¿Otra consulta? Chicos, No, ingeniero, creo que se entendió todo. bien. Entonces, así recapitulando, ¿qué vimos hoy? Simplemente la primera parte fue una generalidad de máquinas rotativas, un poco para tomar algunos conceptos finales que hemos visto de máquina eléctrica 1, donde dijimos que para que exista la conversión electromecánica de la energía es condición sine qua non, de acuerdo a la teoría general, de que para que exista fuerza y por lo tanto potencia mecánica transmitida, cuando pensamos en las máquinas sincrónicas fundamentalmente como motor, que es lo que normalmente se utiliza, que las tensiones de rotación, por lo menos una de ellas sea distinta de cero, son tensiones por corte de línea de campo, tanto en el estator como en el rotor de la máquina, sino en el inductor como en el inducido, una de ellas tiene que ser distinta de cero y que por lo menos una de las inductancias propias y mutuas sea distinta de cero. Es decir, si son cero con respecto a la posición, si son todas cero, no tengo potencia mecánica transmitida. Una de ellas por lo menos debe ser distinta de cero. Vimos y repasamos los diferentes tipos de excitaciones giratorias y por lo tanto campos como consecuencia de esas excitaciones. Campos continuos estacionarios, que es cuando inyecto con corriente continua, constante. Campos alternos estacionarios, las famosas cuerdas vibrantes que inyecto, que es lo que yo tengo en cada una de las fases de mi máquina. Por cada fase en la cual yo le inyecto un sistema monofásico, tengo esto. Ahora, cuando esto mismo le inyecto a las tres fases, es decir, la alimento trifásicamente,
paso a tener por cada fase un sistema, un campo alterno estacionario, que como consecuencia de ello la interacción me da lo que sería un campo rotante o campo giratorio de amplitud constante. Y es un campo que se desplaza respecto al elemento que lo crea. Vimos algunos ejemplos de las máquinas, algunas fotos de las máquinas, vimos los diferentes tamaños que pueden tener estas máquinas, que el tamaño de la máquina, tanto diámetro como longitud y por ende peso, está relacionado con la potencia y por ende con la electrogeometría. Algunas clasificaciones en función de la potencia, ¿sí? En particular de las máquinas asincrónicas trifásicas utilizadas en la industria, que pueden ir de potencias menores a 1 kilovatio hasta potencias 50 o más megavatios. Lo normal es encontrar como límite superior en la mayoría de las aplicaciones industriales potencias menores o menores iguales a 50 kilovatios. Vimos algunas características fundamentales y fundamentalmente dijimos que la velocidad para que esta máquina funcione debe estar presente el fenómeno de la inducción electromagnética, que la velocidad de giro debe ser menor a la velocidad del campo si es que la máquina trabaja como motor, o puede ser que el N2 sea mayor a N1 y la máquina trabaje como generador, que sería su aplicación menos frecuente. Pero lo cierto es que las velocidades deben ser distintas para que exista la sincronía. La potencia mecánica se transmite inductivamente y se transforma en mecánica, que es la potencia mecánica que se inyecta al eje de la máquina para poder accionar mecánicamente la carga, y que cuando la máquina arranca toma corrientes transitorias que son muy altas, 4 a 7 veces la corriente nominal, y eso se extingue en un periodo de tiempo muy breve, de 2 a 3 ciclos, es decir, estamos hablando de 40 a 60 milisegundos. Piensen en una máquina de 7 kilovatios, que es una máquina de aproximadamente 80 kilos, debe tomar corrientes que son más o menos en el arranque. Esas máquinas pueden tener unos, no sé, 15 amperes de corriente nominal, más o menos. Entonces, una máquina así me puede estar tomando en el arranque entre 90 y 100 amperes de corriente de arranque. Fácil. Entonces, fíjense que son valores muy importantes, una maquinita que es de 7 kilovatios. También dijimos que esa potencia en kilovatios no es potencia eléctrica, es potencia mecánica transferida al eje, pero traducida desde el punto de vista dimensional a unidades eléctricas. No me dice una máquina de tanto HP o tanto CB, que son unidades mecánicas. Me dice en kilovatios. Si traducen la potencia mecánica en unidades eléctricas, pero lo que me informa el fabricante es potencia mecánica, no me informa potencia eléctrica. Algunas formas constructivas básicas: estator cilíndrico, rotor cilíndrico tipo jaula de ardilla, que es el caso más común, y vimos algunos rotores especiales que son rotores donde el rotor está bobinado con un sistema de 3 anillos y un sistema de escobilla. Cuando nosotros contábamos la cantidad de anillos, podíamos fácilmente darnos cuenta si estábamos en presencia de una máquina sincrónica o asincrónica. Bueno, fotos de varios tipos como para poder tener algunas ideas de qué es lo que hay del rotor como del estator de la máquina, y en particular en el estator, que es donde se genera la excitación giratoria, el campo giratorio que se desplaza con amplitud constante. Hay lo que se llama un mapa de campo que tienen que ver con las distribuciones de línea de campo en el entrehierro. Bueno, aquí está un esquemita de la distribución de campo. Y este bobinado, cuyas terminaciones están conectadas a la bornera de la máquina, vista de frente a la bornera, básicamente tiene que ver con todo esto que acabamos de estudiar y mencionar. Y es fundamental que podamos no tan solo tener en claro esto, sino también tener en claro esta chapa que dice 220, 380, 380, 660. Que fíjense en que lo que está implícito en esto es un análisis electrotécnico, un análisis de circuitos trifásicos. Pero que es clave que yo lo tenga en claro al momento de conectar una máquina, dependiendo de qué red alterna dispongo, para no quemar mi motor. Porque si no, mi motor literalmente lo puedo quemar aún estando sin carga mecánica. Es decir, estando en vacío con el eje libre, puedo quemar el motor por intentar hacer un sistema de arranque a tensión reducida o por haber colocado más la chapa sin tener en cuenta esto. Detalle no menor. Bueno, esa fue
un breve resumen de la clase de hoy. Mañana continuamos con otros temas.